estimados alumnos, soy la profesora Silvia Vargas. Voy a desarrollar la parte dirigida del laboratorio número 1 del ciclo 2021 que se lleva a cabo en la semana 2. Los resultados esperados de este laboratorio son que al finalizar ustedes reconozcan la estructura básica de un programa imperativo, puedan declarar variables en un programa imperativo identificando correctamente su tipo de dato, construirán programas que imprimen datos en la consola estándar y estos programas usarán operadores de asignación, aritméticos, relacionales y lógicos. Como ustedes ya deben haber estado revisando en la guía 1 del laboratorio, existe una estructura básica de un programa que está compuesta por las directivas del preprocesador, los comentarios y la función main. Respecto a las directivas del procesador, ya deben saber que los entornos de desarrollo integrado implementan el lenguaje C e incorporan un compilador. El preproceso es la parte del compilador que realiza la primera etapa de traducción previa a la compilación. Y en esta etapa se ejecutan las directivas del preprocesamiento que se reconocen pues empiezan con el símbolo numeral, que es el que está aquí. Estas directivas sirven para definir macros y constantes simbólicas. Los archivos con extensión .h, que vienen del inglés header file, tienen declaraciones de rutinas, tipos de datos, estructuras, variables u otros elementos que facilitan la escritura del código fuente. Con esta directiva de preprocesamiento vamos a colocar justamente en el programa estas librerías, estos archivos de cabecera para que se puedan reutilizar justamente las rutinas dentro del programa que ustedes desarrollen. Luego tenemos los comentarios. Los comentarios sirven para que se pueda explicar qué es lo que está haciendo una parte determinada del programa. Se colocan entre estos símbolos que están acá y se identifican de esta manera en el programa. Los comentarios no son parte de las instrucciones que el programa ejecuta, es solamente para explicar mejor qué es lo que se está haciendo en el programa. Y luego el tercer punto importante es la función main. La función main es la función principal en un programa en ANSI C. Es la primera función que se ejecuta, por lo tanto todo programa debe tener una función main. Las funciones devuelven un tipo de dato, en este caso vamos a ver a continuación cómo se implementa la función main, recibe también unos parámetros y retorna un valor. A ver, vamos a proceder a desarrollar un programa básico en ANSI C utilizando el DEPC. Esta es la interfase de DEPC. Particularmente yo la tengo instalada en inglés, pero si la tienen instalada en español no hay ningún inconveniente. Para crear un archivo nuevo vamos a ir al menú Archivo o al menú File, colocan New o Nuevo y la primera opción que es Archivo Fuente. Y se abre, como ustedes verán, una ventana nueva, ¿no? Aquí vamos a colocar justamente lo que hemos indicado como los puntos básicos de un programa en C. Vamos a colocar la directiva del preprocesador, el símbolo numeral include y colocar la librería estándar input-output, que nos va a servir justamente para manejar la entrada y salida de información al programa. Luego vamos a colocar un comentario para colocar los datos, nuestros datos. Coloquen su código primero, ¿no? Algo como esto, y luego su nombre completo, y esto lo estamos colocando entre comentarios. Sí, como saben, el signo de comentario es el slash y el asterisco para iniciar y para terminar el asterisco y el slash. Y luego vamos a colocar la función que es una función obligatoria en el programa ANSI C, que es inMain, ¿no?
Ya sabemos que el main es el nombre de la función principal y acá indica que no recibe ningún parámetro. Dentro de las llaves vamos a colocar todas las sentencias que vamos a escribir dentro del programa. Ahora, esta función main devuelve un int, ¿no? Que es un entero. Entonces, en este caso, usamos esta sentencia que es return para indicar que esta función main devuelve el 0. El 0 indica que el programa se ha ejecutado correctamente. Cuando se declara una variable en ANSI C, se debe indicar a qué dominio pertenece. Justamente este dominio significa qué tipo de dato es esa variable. Básicamente nosotros vamos a usar durante el desarrollo del curso 3 tipos de datos, que son el char, el entero o el double. El char es el almacenamiento más pequeño en C, que es un byte, que se almacena en un byte, el entero, que se almacena en 4 bytes, y el real, que se define como un tipo de dato double, que se almacena en 8 bytes. Es importante precisar aquí que el nombre que se use en el identificador o en el nombre de la variable debe describir cuál es el objetivo de la misma. Por ejemplo, yo no puedo definir una variable x si quiero hablar del lado de un triángulo, una variable y si quiero hablar digamos, de una altura. Tengo que definir la variable con un nombre que represente lo que va a almacenar. El ejercicio que vamos a resolver en la sesión de hoy tiene que ver con la caída libre. Vamos a leer completamente el texto. El movimiento de los cuerpos en caída libre, por la acción de su propio peso, es una forma de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La distancia recorrida se mide sobre la vertical y corresponde, por tanto, a una altura que se representa por la letra h. En el vacío, el movimiento de caída es de aceleración constante, siendo dicha aceleración la misma para todos los cuerpos, independientemente de cuáles sean su forma y su peso. La aceleración en los movimientos de caída libre, conocida como aceleración de la gravedad, se representa por la letra g y toma un valor aproximado de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Las fórmulas que se asocian con este movimiento son las que se muestran: altura es igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, ¿no? Este movimiento es un movimiento que ustedes ya conocen, solamente vamos a poner en práctica un ejercicio que lo vamos a desarrollar en ANSI C. Y el ejercicio continúa así. Tenemos un edificio 1 donde se muestra un objeto que cae del reposo. Por consiguiente, cae a una velocidad inicial de 0 metros por segundo y choca con el piso en 3 segundos. Al frente de ese edificio se encuentra otro edificio, digamos el edificio 2. Y aquí también se lanza un objeto, pero se lanza con una velocidad inicial de 2 metros por segundo y demora en chocar al piso en 5 segundos. ¿Qué es lo que nos están preguntando que debemos desarrollar en este ejercicio? Identificar la velocidad final y la altura en los dos casos, para el caso 1 y para el caso 2, y luego determinar cuál es el objeto que choca con menor velocidad con el piso y cuál es el edificio más alto. Y en el programa que ya hemos grabado previamente vamos a ponerle este nombre: L1 dirigida, guión abajo, subrayado, código de alumno.c. A ver, vamos a iniciar el desarrollo definiendo las variables. Y primero vamos a poner un comentario que indique cuál es el objetivo del programa, qué es lo que vamos a resolver. Determinar la velocidad y la mayor altura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa que vamos a desarrollar? Es calcular la velocidad de choque de dos objetos, la altura de los dos edificios, determinar la menor velocidad y la mayor altura. Vamos a empezar con la definición de variables.
Particularmente le voy a poner bastantes comentarios para que se pueda ver ordenado este primer programa que estamos desarrollando. Y aquí vamos a identificar los datos de entrada, que son los valores que ya nos ha descrito el ejercicio. Entonces tenemos para el objeto 1 un tiempo. Como el tiempo es un número real, lo definimos como un double. Luego tenemos también para el objeto 2 la velocidad inicial y el tiempo. Sí, estamos usando nombres descriptivos de la variable, ¿no? Nos podemos dar cuenta qué cosa es lo que va a almacenar cada variable. Y los datos de salida que nos están pidiendo, que es lo que el programa debe mostrar, los vamos a llamar así. Igual sabemos que son números reales, entonces los definimos como double. Declaramos la velocidad final del objeto 1, la altura del edificio 1 y también para el objeto 2 la velocidad final y la altura del edificio 2. Les voy a dar unos segundos para que ustedes puedan copiar y tener lo mismo que estoy colocando en el programa. En el desarrollo del programa vamos a ver el uso de algunos operadores. Dentro de ellos vamos a empezar justamente utilizando el operador de asignación, que en ANSI C es el símbolo de igual. Este operador lo que hace es darle un valor a las variables que hemos definido, ¿no? Toda variable debe tener un valor para que justamente puede ser un valor que se le asigne directamente o un valor calculado. Luego también vamos a ver los operadores aritméticos que ya han revisado en la guía de laboratorio, ¿no? Que son la suma, la resta, multiplicación, la división y el módulo, ¿no? Aquí hay un tema importante con la división, ¿no? La división, este símbolo de división, divide o realiza una división real, pero si los dos números son enteros, lo que se obtiene es justamente solamente el cociente de la división entera. Vamos a darnos cuenta con un pequeño ejemplo que vamos a hacer dentro de este ejercicio. Luego también vamos a usar los operadores relacionales. Como ya saben, tenemos el mayor, mayor igual, menor, menor igual, el igual, que aquí hay que tener una particularidad, ¿no? Para hacer una comparación de igualdad se usan dos símbolos de igual. Y hay que verificar que para el operador de asignación es solamente un símbolo de igual. Entonces hay que tener cuidado cuando se realiza una operación de igualdad para no confundirla con una asignación. Y luego para el operador diferente se utiliza el signo de exclamación y el igual. Y también utilizaremos los operadores lógicos, ¿no? La conjunción, que es el doble ampersand, la disyunción, que es el operador pipe, y la negación, que también es el signo de admiración o exclamación. Vamos a continuar asignando los valores que ya nos ha descrito el ejercicio en las variables que hemos definido. Entonces, vamos a ver que hay dos formas de asignar los valores. Lo puedo hacer directamente en la definición de la variable y en este caso, por ejemplo, lo vamos a hacer para los datos del objeto 2. Como se indica en el ejercicio, la velocidad inicial del objeto 2 será 2 metros por segundo y colocamos acá igual a 2 y para el tiempo eran 5 segundos, entonces colocamos igual a 5. Pero también podemos hacer la asignación del valor, no en la definición, sino después. Y para ello vamos a copiar el nombre de la variable objeto 1 tiempo y le vamos a agregar a esto el valor de 3 porque el ejercicio decía que el objeto 1 choca con el piso en 3 segundos. Entonces completen por favor esos datos para poder continuar.
recuerden que debemos ir grabando el programa que vamos avanzando, entonces buscamos en la parte de arriba el botón del disquete para grabar. Seleccionen ustedes la carpeta que les parezca más adecuada en su computador para poder tener ordenados todas las partes dirigidas de los laboratorios que vamos a desarrollar. Colocamos el nombre, en este caso quedamos que era L1, dirigida, código del alumno, digamos que este es mi código. Y aquí es importante que ustedes coloquen el tipo de archivo y deben escoger C. No pueden escoger los otros, ni CPP, ni .h, ni .rc, deben escoger C. Tienen que tener cuidado con lo que están grabando. Y acá vamos a colocar en la carpeta que yo he definido. A ver, si queremos ejecutar este programa, vamos al menú Ejecutar y tenemos las opciones compilar, correr o compilar y correr juntos. Digamos que esas son las tres que más vamos a utilizar. Podemos, si deseamos, primero correr solamente la compilación y acá en la parte de abajo, justamente esta ventanita nos va a decir qué está pasando al momento que compila nuestro programa, ¿no? Y acá dice que justamente ya este es el archivo de salida que ha compilado y que no hay ningún error. Entonces, si no, nos daría algún mensaje. Lo corremos y vamos a ver que no sale nada, ¿no? ¿Y por qué no sale nada? Bueno, porque solamente hemos colocado en nuestro programa la definición de las variables, pero no hemos colocado ninguna instrucción que pueda mostrar algo en la pantalla. Entonces, para eso vamos a revisar justamente una función que es la que vamos a utilizar el día de hoy. En el programa que estamos desarrollando, para poder ver la salida de datos, cuáles son los datos que se ha calculado y se puedan mostrar, tenemos que utilizar la función print. Esta función print tiene como primer parámetro una cadena de formato que se coloca entre comillas dobles, ¿no? Dentro de esta cadena de formato, cuando se encuentran algunos símbolos en particular, el print los interpreta de una manera. Por ejemplo, cuando encuentra el símbolo backslash, interpreta lo que viene después del backslash. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando usamos backslash n, lo que va a saber el print es que eso es un cambio de línea, que significa que va a cambiar o va a dejar de imprimir en esa línea para pasar a la siguiente. Luego también funciona con el porcentaje. Cuando en la cadena de formato se encuentra el signo porcentaje o el símbolo porcentaje, se interpreta lo que viene a continuación de ese porcentaje. Y esto nos sirve para imprimir los tipos de datos. Entonces, por ejemplo, cuando querramos imprimir un tipo de dato char, debemos usar porcentaje C. Para un tipo de dato entero, debemos usar porcentaje D. Para un tipo de dato double, debemos usar porcentaje LF. Y digamos que después de esta cadena de formato en el print, viene una lista de variables o expresiones. Esto es justamente, no es fijo, puedo poner 2 o 3 variables, pero si yo voy a imprimir acá, por ejemplo, voy a poner 3 variables, debo haber utilizado previamente 3 códigos de formato. Lo vamos a ver a continuación en el programa en C. En el programa en C vamos a añadir justamente la impresión de los datos de entrada. Entonces, como les he dicho, en este primer ejemplo voy a colocar bastantes comentarios para que ustedes sepan qué se está haciendo en cada parte. Entonces vamos a usar la función print. Dijimos que la función print tenía primero una cadena de formato que va incluida justamente con el texto que yo voy a poner. Entonces acá voy a poner el título que voy a exprimir en una línea, que voy a poner datos de entrada y voy a utilizar el backslash n, que ya explique el backslash n qué cosa es el cambio de línea. Entonces, ¿qué significa? Acá van a imprimir en una línea datos de entrada y luego es como si ustedes pusieran un enter en su computadora y la siguiente línea o el siguiente texto se va a imprimir en la siguiente línea. Entonces, acá hay un tema importante que no hemos considerado. En este problema de caída libre tendremos que hablar de la gravedad, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que la gravedad es un valor que no cambia, ¿cierto? Entonces, es un valor que no cambia, lo debemos definir como una constante. Y para definir una constante vamos a utilizar igual el símbolo del numeral, pero para definir la constante, ¿no? Esta también es una directiva del preprocesador define, que lo que hace en este caso es definir
identificar que lo que viene a continuación es una constante, un valor que no va a cambiar. Por convención, las constantes se escriben, su nombre se escribe en mayúsculas. Entonces, este es el nombre de la constante, gravedad, y este es el valor, 9.81. Entonces, ¿qué va a pasar? Así como dijimos de que se incluían estas cabeceras cuando el programa en la precompilación, igual en la precompilación, lo que va a pasar es de que esta palabra gravedad se va a cambiar por lo que viene a continuación, que en este caso es 9.81. Entonces aquí también vamos a imprimir el valor de la gravedad. Y como sabemos, el valor de la gravedad es un valor real y vamos a usar el código del formato de double. A la constante que hemos definido no se le define un tipo de dato porque es solamente una constante simbólica. ¿Qué significa? Que exactamente este 9.81 lo van a cambiar acá. Luego vamos a imprimir los datos del objeto del edificio 1. Entonces colocamos acá el objeto del edificio 1 cae desde el reposo en una cantidad determinada de segundos y le ponemos por qué LF, porque justamente, si bien es cierto, acá está definido como que son 3 segundos, podrían ser 3.1 segundos, 3.5 segundos, ¿no? Y este dato puede cambiar en el tiempo, dependiendo de otras condiciones que podrían darnos en el problema. Entonces acá colocamos también justamente cómo se llama esta variable para la cual vamos a imprimir su valor. Y ponemos también el dato de entrada para el objeto del edificio 2. El objeto del edificio 2 cae con una velocidad inicial de metros por segundo y acá ponemos, bueno, estas comillas no van, justamente esta variable, ¿no? A ver, lo que yo estoy haciendo para no en todos los casos volver a escribir el nombre de la variable es copiándola de acá, ¿no? Entonces yo copio con control C, control V y recomiendo hacer esto para no equivocarse con los nombres de las variables cuando ustedes las definan. Como se indicó, también hay que tener cuidado si yo escribo todas las variables en mayúsculas y minúsculas, ¿no? Ustedes deben colocarlo de la mejor manera para que siempre vayan a trabajar de una forma. Van a ver durante el ciclo cómo los utilizamos tanto los jefes de laboratorio como los profesores. Entonces con esto estamos imprimiendo los datos de entrada. Si corremos el programa, y ya saben, vamos a ejecutar, podemos usar la tercera opción, compilar y correr. Y acá abajo nos va a decir en el caso que hubiera algún error. A ver, vamos a ver si no ha pasado ningún error. Y aquí sale, ¿no? Dice, datos de entrada, el valor de la gravedad es tal, el objeto del edificio 1 cae desde el reposo en 3 segundos y el objeto del edificio 2 cae con una velocidad inicial de 5 segundos. Si ustedes se dan cuenta, todos los valores reales se imprimen con 6 decimales. Digamos que por defecto es la impresión que usa el print para tipos de dato double. Posteriormente, en los laboratorios siguientes vamos a ver cómo mejorar esta presentación, pero no es el objetivo del laboratorio del día de hoy. A ver, sigamos avanzando. Les doy un minuto para que puedan colocar y terminar de escribir esta impresión de datos de entrada. Bueno, vamos a seguir y vamos a pasar a realizar los cálculos que nos pide el ejercicio. Nos pide las velocidades con las que choca los objetos en el piso. Y
y vamos a realizar los cálculos. A ver, aquí habíamos definido justamente la variable para calcular la velocidad final. Y de acuerdo a la fórmula ya sabemos que esto se calcula con una multiplicación de la gravedad por el tiempo que demora en caer el objeto. Y para el objeto 2 hay una diferencia porque este no cae del reposo, sino tiene una velocidad inicial. Entonces vamos a copiar acá la variable que tiene la velocidad inicial. Y esta es por la gravedad, más la gravedad por el tiempo del objeto 2. Perdón, acá no se copió. Estas son las fórmulas para calcular las velocidades finales de cada objeto. Entonces también las vamos a imprimir. Y le voy a colocar acá un espacio adicional antes de este texto para que se pueda ver un poco más ordenado. Entonces pongo acá el cálculo de las velocidades con las que chocan los objetos con el piso. Ay, perdón. Y acá vamos a imprimir esa velocidad. La velocidad del objeto que cae del edificio 1 es, usamos el formato del double, ponemos la unidad, metros por segundo, y usamos esta variable, ¿no? Que es la que tiene el cálculo. No olvidar siempre que todas las instrucciones en ANSI C terminan con un punto y coma, ya lo hemos visto en todas las que hemos escrito. Y hacemos lo mismo, como es muy parecida a la instrucción, la vamos a copiar para no tener que escribir doble. Y cambiamos acá que diga edificio 1 por edificio 2 y la variable que ya sabemos que es el objeto 2, ¿no? Vamos grabando para no perder lo que hemos avanzado. Siempre recuerden que tienen ustedes que grabar. Y ejecutamos, compilamos y ejecutamos lo que estamos haciendo. Bueno, aquí ya se nos muestran no solamente los valores de entrada, sino también el cálculo de las velocidades. Para el edificio 1 es 29.43 metros por segundo y para el edificio 2 51.05 metros por segundo. Bueno, a ver. Les doy un momento para que se pongan al día si es que hay algo que les ha faltado. Y vamos a continuar con el cálculo de las alturas de los edificios. A ver. Acá ponemos justamente la variable que estaba acá arriba, a ver, para no... La altura, mejor la copiamos para no tener que escribirla. Y ponemos la fórmula, ¿no? Es 1/2 por la gravedad por el objeto. Esta no es la variable en minúsculas, ¿dónde está? Esta de acá. El objeto 1 y es al cuadrado, ¿no? Entonces lo multiplicamos 2 veces. De la misma forma para el edificio 2. Para el edificio 2 ponemos también la fórmula, que es la velocidad inicial, en este caso, ¿dónde está? Aquí. Esta variable, la velocidad inicial, por el tiempo del objeto 2
más la gravedad, mejor lo copiamos para no tener que escribir, más la gravedad por al cuadrado, ¿no? 2 veces el tiempo del objeto 2. ¿Cierto? Estas son las fórmulas y vamos a imprimir los resultados. Ponemos acá el mensaje, la altura del edificio 1 es, y el código del formato y la unidad y lo mismo para el edificio 2, pero cambiando justamente la variable, ¿no? Acá es el edificio 2. A ver, ejecutamos esto. Vamos a grabar, ¿no? Y ejecutamos. A ver si nos muestra justamente esos valores, ¿no? Y bueno, nos muestra, para la altura del edificio 1 sale 0, ¿no? Y para la altura del edificio 2 sí sale 255.25 metros. Entonces, ¿qué está mal de nuestra fórmula, no? Si vemos acá, aquí la fórmula es correcta, ¿no? Dice 1/2 de la gravedad por el objeto 1 por el tiempo. A ver, si recuerdan, justamente dijimos que este operador de división, cuando los dos números eran enteros, devolvió el cociente de la división entera. Entonces, 1 entre 2, justamente el cociente es 0. Entonces, eso es lo que está haciendo que este 0, multiplicando toda la expresión, nos dé un valor de 0. ¿Por qué no pasa así en la segunda fórmula? Bueno, acá en la segunda fórmula nos faltó dividir entre 2. Bueno, hacemos la corrección entre 2. Y para que vean que lo volvemos a ejecutar, vamos a volver a correr. Aquí sí nos sale un valor. ¿Por qué acá no sale un valor y acá no sale 0? Si la fórmula es similar. Es similar pero no es igual. ¿Cuál es la diferencia? Que esta expresión que está luego de la suma, que es la multiplicación, o esta expresión, digamos, porque solo está dividiendo esto es un valor real. El valor real entre valor entero sí me va a dar un valor real. En cambio aquí, esto es un valor entero y esto es un valor entero. Por lo tanto, esa división me va a dar un valor entero, que en este caso va a ser 0. Entonces acá hay que cambiarlo. ¿Qué se hace para hacer este cambio? Podemos cambiar la fórmula así como está acá, pero también para que vean un concepto que deben haber revisado en la guía, vamos a utilizar lo que es el casting o el typecast, que se utiliza para realizar una conversión explícita de una expresión. En este caso vamos a convertir que uno de estos dos valores o el 1 o el 2 sean un real y se realiza de la siguiente manera, ¿no? Se coloca, en este caso, vamos a hacerlo antes del 1 y le estamos diciendo que el 1 tome como si fuera un valor real con un double. Y entonces con eso aseguramos que nuestra división funcione correctamente. Miren, lo vamos a compilar y correr para que vean, ¿no? A ver. Justo aquí y ya sale un valor diferente a 0 y esa es la altura, ¿no? Vamos a cerrar este que corrió antes para no confundirnos. Y continuamos
con la última parte del ejercicio, si recuerdan, también nos pedían ver cuál era digamos, el objeto con mayor velocidad y el edificio con mayor altura, ¿no? Entonces, aquí inicialmente vamos a definir justamente, como hicieron en la primera clase del curso, es una evaluación de una proposición lógica, entonces vamos a definir esta proposición, estas evaluaciones como enteros, ¿no? Porque la proposición lógica en este caso va a tener el valor de 0 si es falso y 1 si es verdadero. Entonces, definimos acá la evaluación de la velocidad final y la evaluación de la altura. Tengan en cuenta que estamos colocando nombres en las variables que son descriptivos, ¿no? Yo puedo saber que esto significa va a ser la evaluación de la altura y esta es la evaluación de la velocidad final. Entonces, colocamos acá esta variable y esto va a ser una expresión lógica que lo que va a verificar es si la velocidad del objeto 1 es menor que la velocidad del objeto 2. Aquí vamos a poner el comentario que estamos haciendo la evaluación de velocidad final. Y aquí haremos la evaluación de la altura, ¿no? Vamos a copiar más adelante el nombre de la variable y la altura. Y aquí vamos a comprobar si la altura del edificio 1 es mayor que la altura del edificio 2. Y aquí ya tengo los cálculos de las evaluaciones realizadas, pero los vamos a imprimir. Entonces, vamos a colocar acá un título. Le voy a colocar adelante también el cambio de línea. Y luego vamos a explicar un poco los resultados que van a salir antes de mostrarlos, ¿no? Si el resultado de la evaluación es 0, se interpreta, ¿se acuerdan? Como falso, ¿no? Por el contrario, acá vamos a poner resultado, una S de más. Si el resultado de la evaluación es 1, se interpreta como verdadero. Digamos que esto es para poder ver, a interpretar adecuadamente los valores que salgan, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner el resultado de la evaluación. A ver, el objeto que cae del edificio 1 choca con menor velocidad que el del edificio 2. Ahora, el objeto que cae, perdón, acá vamos a corregir, que cae del edificio 1, choca con menor velocidad que el del edificio 2. Entonces, vamos a colocar acá la evaluación. ¿Por qué porcentaje de? Porque esa evaluación es 0 y 1 y la hemos definido como un entero. Y acá la evaluación final, ¿no? Y vamos a realizar lo mismo para la evaluación de las alturas, ¿no? Entonces, colocamos acá. Si decimos el edificio 1 es más alto que el edificio 2, vamos a poner aquí el formato del entero y luego la variable que tiene esa evaluación, ¿no? Y vamos a ejecutar, a ver. Y acá justamente en la parte de abajo me sale un error. ¿Qué pasa? Acá dice error.
en la línea 56, acá si ustedes ven, están los números de línea del programa, y que dice error, esperando punto y coma antes de este print. Entonces justamente si revisamos, acá nos falta el punto y coma. Entonces así es como abajo, en la parte de abajo se muestran los errores. Colocamos el punto y coma, volvemos a compilar y a correr y vamos a ver si nos sale justamente las evaluaciones que estamos desarrollando. Y justamente aquí que dice, a ver, el objeto acá del edificio 1 choca con menor velocidad que el del edificio 2 y esto es verdadero. Y si vemos los datos de acá, justamente la velocidad del objeto en el edificio 1 es menor que el edificio 2. Y en la altura, el edificio 1 es más alto que el edificio 2. Y si vemos en la altura, el edificio 1 tiene una altura más o menos de 44 metros y el 2 de 132. Por lo tanto, el edificio 1 no es más alto y esta expresión se determina como falsa. A ver, les voy a dar unos minutos para que puedan colocar si es que hay algo que les ha faltado. Ahí justo entra todo. Y digamos que con esto hemos terminado esta parte del ejercicio. Pero hay una variación que vamos a revisar a continuación. A ver, adicionalmente nos piden una modificación al ejercicio previamente revisado que nos dice, existe otro edificio, el edificio 3, que tiene una altura de 87.9 metros. Y nos preguntan, ¿este edificio es más alto que los otros edificios? Bueno, como ya hemos hecho los cálculos previamente, podríamos ver una respuesta simplemente viendo los valores, pero vamos a hacer que esta respuesta sea contestada con cálculos en el programa. Vamos a completar esta última modificación al ejercicio, por lo cual se nos pide hacer una evaluación de la altura con un edificio nuevo, el edificio 3. Entonces vamos a definir acá la variable que va a tener justamente esta altura del edificio 3. Y es importante acá indicar que las variables se pueden definir en cualquier parte del programa, siempre y cuando se definan antes que se utilicen. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de las variables las hemos definido acá al inicio, también las podemos definir a la mitad o más adelante, ¿no? Entonces aquí vamos a decir que lo vamos a colocar el valor en la definición de la variable. Decían que el edificio 3 tenía una altura de 87.9, ¿no? Y vamos a definir la evaluación de la altura de los, digamos, de los 3 edificios. ¿Y cómo vamos a realizar esta evaluación? Bueno, esto es verificar si la altura de este edificio es mayor que la altura del edificio 1. Y vamos a usar acá, ¿qué cosa? La conjunción, que es doble ampersand. Y validar que esta altura, necesitamos poner tanto espacio, a ver, también es mayor que la altura del edificio 2, ¿no? ¿Qué está haciendo esta expresión lógica? Verificando si la altura del edificio 3 es mayor que el edificio 1 y también verificando si es mayor que el edificio 2. Entonces acá vamos a colocar el resultado de esta evaluación, ¿no? El edificio 3 es más alto que los otros edificios. Vamos a poner el formato y acá la variable que evalúo. A ver, vamos a ver si el programa muestra lo que necesitamos.
Y acá justamente dice, ¿no? A ver, sabemos que el edificio, bueno, nos faltó imprimir el valor, pero sabemos que el edificio 3 vale 87.9. El edificio 1 vale 44, el edificio 2 132. Entonces, evidentemente, el edificio 3 no es más alto, ¿no? Y es justamente lo que nos dice acá. El edificio 3 es más alto que los otros edificios, 0. Por consiguiente, eso es falso. Bueno, nos faltan los 2 puntos para que sea todo igual. Vamos a colocarlos acá. Y eso sería, vamos a poner acá un momento para que ustedes puedan completar esta última parte, pero con eso estaríamos terminando la parte dirigida del laboratorio 1. Muchas gracias, alumnos, por su atención. Voy a poner un minuto más la presentación de la pantalla para que ustedes puedan copiar y no se olviden siempre de grabar lo que estén haciendo. Cualquiera de los programas que ustedes estén desarrollando, ya sea en los laboratorios o practicando en su casa, deben ir grabando para no perder. Por algún motivo se podría apagar su máquina o el dispositivo que están usando, entonces necesitan siempre ir grabando. No, gracias por su atención y continúan ustedes ya con las indicaciones que les dé su jefe de laboratorio.